Como todos sabemos, la gimnasia es un deporte de alto riesgo, y la Federación Internacional de Gimnasia se encarga de poner distintas reglas para mantener a los atletas lo más seguros posible. Pero no solo para eso, sino para mantener la fluidez y elegancia de las rutinas. A veces, algunos elementos o combinaciones se vuelven muy usados y algunos muy peligrosos, que la FIG decide prohibirlos. En este video veremos alguno de ellos. Sin más que decir, comencemos. Este salto, junto con el salto Thomas, es llamado el salto de la muerte. Fue primera vez hecho y competido por el gimnasta ucraniano Igor Radilov. Este salto consiste en un resorte al frente seguido de triple mortal agrupado. Igor presentó este salto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y fue nombrado en su honor. La FIG lo reconoció como elemento completado, ya que aunque parezca una caída, sus pies tocaron primero el piso y luego cayó hacia atrás. Él tuvo una penalización por la caída, pero el elemento sí tuvo crédito. A pesar de eso, en ese instante la FIG lo prohibió, ya que es muy peligroso. Igor fue el primero y último en competir este salto de la muerte. Esta nueva regla se refiere a que está prohibido hacer más de una soltada de la misma familia, es decir, de plantilla, de gigante, salvada, molino o estándar sin ningún giro adicional. Hacer soltadas de la misma familia de elemento era una estrategia muy usada para obtener una calificación más alta. La FIG decidió prohibirlo porque hacía que la rutina se viera muy repetitiva y porque dicen querer ver más variedad de elementos. En la primera parte de este video hablamos sobre el salto Thomas, que fue prohibido unos años después del accidente de Helena Mukina. Pero en esos años, muchos gimnastas llevaron el salto Thomas a otro nivel. Estos son mucho más peligrosos que la versión original. Por obvias razones, todos estos están prohibidos. En este ejemplo vemos un doble giro a rodar, que es extremadamente peligroso. Estas salidas eran muy populares en los años 80, hasta que fueron prohibidas, no específicamente este tipo de salidas. Pero la FIG declaró ilegal rebotar, pararse o sentarse en la barra, ya que es peligroso e interrumpe la fluidez de la rutina. Cabe decir que solo está prohibido en el código FIG, en niveles más abajo sí está permitido, ya sea a nivel colegial o menor. También está prohibido cualquier salida que pase por arriba de la barra inferior. En el código actual no se permiten más de 4 líneas de acrobacia. La razón que dio la FIG del por qué fue prohibido es porque no habría suficiente tiempo para la coreografía y saltos gimnásticos. La gimnasia es conocida por ser elegante y la FIG está intentando conservar la parte artística de la gimnasia, ya que muchas personas sentían que la gimnasia se estaba convirtiendo en pura acrobacia y dificultad, quitándole lo artístico a la gimnasia artística. Estas soltadas, a pesar de que son muy poco comunes y solo se han visto en la gimnasia varonil, la FIG decidió prohibirlas, porque es muy probable que los gimnastas se lesionen, ya que cargar todo el peso del cuerpo en un solo brazo desde una gran altura es bastante peligroso. En estos próximos videos pueden ver cómo se conecta una soltada de un brazo directamente a otra soltada. Y tú, platícanos en los comentarios qué opinas de estos elementos prohibidos y si crees que debieron ser prohibidos o no. Hasta el próximo domingo. ¡Chao!